En el año 70 a.C., Chang Hui, de regreso a la capital Chang'an, fue recompensado por el Imperio Han y le concedió el título de Marqués Changluo. Mientras tanto, el emperador Xuan de Han quería que Chang Hui viajara nuevamente al territorio de los Usun para agradecerles, en nombre del Imperio Han, por los éxitos militares obtenidos en el campo de batalla contra los Yunnu. Antes de su partida, Chang Hui le mencionó al emperador Xuan de Han un asunto del pasado. El rey de Kuncha en las regiones occidentales había lanzado un ataque sorpresivo en el que había matado al capitán Lai Tan, enviado por el Imperio Han para llevar a cabo la roturación de tierras en Luntai. La rotulación de tierras era una política para consolidar la región del corredor de Jesi y gobernar los territorios de las regiones occidentales. Para salvaguardar la seguridad en el corredor de Jesi, el objetivo prioritario era materializar la movilización militar. Después de la apertura del corredor de Jesi, una misión que estuvo a cargo de Huo Zuping, el emperador Wu de Han promovió seguidamente una misión que consistió en la roturación de tierras y el asentamiento de los inmigrantes. Después del establecimiento de las 4 prefecturas en el corredor de Jesi, la cifra de los soldados movilizados hasta el corredor de Jesi para roturar las tierras y guarecer las fronteras, combinando las labores civiles y militares, alcanzó a los 180,000. Un gran número de tropas de guarnición se estableció en el corredor de Jesi para garantizar la estabilidad en este pasaje estratégico. Los soldados custodiaron la frontera, roturaron las tierras para el cultivo y construyeron presas y canales. Después de 2000 años, en algunos de los ladrillos desenterrados de las tumbas de las dinastías Wei y Jin, hay imágenes talladas que hacen referencia a la roturación de tierras hechas por los soldados del Imperio Han. Hoy, los expertos las llaman imágenes referentes a la rotulación de tierras. Entre ellas hay una imagen de soldados que levantaban granos de cereales con herramientas agrícolas, seguidas por otra en la que los soldados sujetaban el arado para labrar la tierra, y todas ellas muestran claramente la gran magnitud de la roturación de tierras en aquella época. Poco a poco, en el corredor de Jesi, al pie de la cordillera Qilian, florecieron pueblos alrededor de los oasis y cada día se rotulaban grandes extensiones de tierra y aparecía el sistema de riego artificial. El cumplimiento de la misión de roturación de tierras guareciendo la frontera a gran escala fue recompensada rápidamente. El corredor de Jesi se convirtió en la primera nueva zona agrícola donde la tecnología de la llanura central desempeñaba un papel activo. Los trabajos realizados por los soldados procedentes de la llanura central transformaron las zonas de oasis en regiones prósperas situadas a ambos lados de la cordillera Qilian. En el libro de Han se menciona que sus habitantes vivían una vida feliz y próspera y había reses por todas partes. Este pasaje se convirtió en el centro económico de los territorios de las regiones occidentales en China. Desde Xuanzhi hacia el oeste, al llegar a la ciudad de Donghuan y avanzando hacia el noroeste unos 90 kilómetros en el vasto desierto de Gobi, después de miles de años de erosión, se yerguen todavía las ruinas de un depósito de municiones en el que se guardaban víveres y forrajes del Imperio Han. Su longitud es equivalente a la de un campo de fútbol. Debido a que limita el norte con el río Shule, este lugar es conocido como la ciudad de Hezang, que significa literalmente río y depósito. En la antigüedad, la gente usaba botes para transportar víveres y forrajes de las prefecturas de Jiuquan y Tunhuan hasta este depósito para abastecer el consumo de los centinelas y caballos de batalla que estaban apostados en las zonas de los pasos Yumen y Yang. Sin embargo, las políticas implementadas por el Imperio Han de roturar las tierras en el oeste seguían enfrentando desafíos continuos. A medida que avanzaban cada vez más los intercambios entre el Imperio Han y las regiones occidentales, la roturación de tierras guareciendo la frontera se extendió gradualmente hacia las regiones occidentales a través del corredor de Jesi. En el año 78 a.C., el emperador Zhao de Han nombró a Lai Tan como capitán general para supervisar y dirigir la rotulación de tierras en Luntai.
Posteriormente, esta actividad se extendió hasta la región de los Yushi. Los Yunnu sintieron gran pánico ante el proyecto de roturación de tierras implementado por el Imperio Han. Incitaron a otros reinos a que se opusieran al Imperio Han y mataron al capitán general Lai Tan. Esta fue una señal muy peligrosa. Sin embargo, el Imperio Han no podía lanzar inmediatamente una expedición punitiva contra los Yunnu. Antes de emprender su viaje, Chang Hui le mencionó al emperador Xuan de Han este asunto del pasado y le sugirió que recurriera a los Usun y a otros reinos aliados, ya que las fuerzas Han habían aumentado considerablemente en los territorios de las regiones occidentales para que el reino Kucha pagara un precio muy alto por haber matado al funcionario enviado por el Imperio Han. Pero el emperador Xuan de Han no quiso ampliar el incidente y denegó la petición de Chang Hui. En el año 70 a.C., Chang Hui, recién titulado como Marqués Changluo, emprendió su tercer viaje a las regiones occidentales. A juicio de Zhi Sefu, lo más resaltante del tercer viaje de Chang Hui a las regiones occidentales fue el cambio del número de las personas que lo acompañaron, ya que en su viaje anterior estuvo apenas acompañado por 10 personas, pero esta vez fue acompañado por una gran delegación de 500 personas. Al llegar al reino Usun, Chang Hui se reunió con la princesa Jieyou y en una conversación secreta con ella le expuso el motivo de su viaje. A pesar de que el emperador Xuan de Han había rechazado la petición de imponer un castigo al reino Kucha, Chang Hui consiguió el apoyo de la parte militar del Imperio Han. Esta vez, Chang Hui quiso aprovechar la oportunidad de su viaje al territorio de los Usun para emprender una expedición punitiva contra el reino Kucha. La princesa Jieyou, impresionada por el coraje de Chang Hui, estaba firmemente a su favor. Ella no solo convenció al líder del reino Usun para que enviara sus tropas para participar en esta acción militar, sino también envió inmediatamente a su mensajero a los reinos en las regiones occidentales para buscar su apoyo militar. En su camino de regreso a la capital Chang'an, Chang Hui dirigió decenas de miles de soldados procedentes de los reinos en las regiones occidentales que habían establecido una alianza con el Imperio Han, entre ellos el reino Usun, y llegó a las puertas del reino Kucha. Esta fue una acción punitiva sin precedentes. Finalmente, sin disparar ni un tiro, el rey Kucha se disculpó solemnemente por su comportamiento en aquel año pasado y castigó a los asesinos que mataron a Lai Tan. Aunque Chang Hui desobedeció abiertamente la orden del emperador, la victoria de la expedición punitiva fue una respuesta en venganza de la ofensa recibida por el Imperio Han. Por lo tanto, el emperador Xuan de Han no le impuso ningún castigo. Habían pasado 6 años desde el regreso de Chang Hui a la capital Chang'an de su último viaje. En el año 64 a.C., Chang Hui recibió una orden para que emprendiera su cuarto viaje a las regiones occidentales. Dirigiendo sus tropas, Chang Hui salvó a Zheng Ji, quien había recibido el título del ministro asistente del Imperio Han, acorralado en el territorio de los Yushi por los Yunnu. Además, Chang Hui llevó de vuelta una carta del líder del reino Usun. Ante la creciente fuerza del Imperio Han, el líder de los Usun presentó una carta al Imperio Han para informar su decisión de nombrar al hijo de la princesa Jieyou, Yuan Huimi, como el príncipe heredero de los Usun y ofreciendo 1000 ejemplares de caballos y 1000 ejemplares de mulos como una dote para los esponsales. Pidió que una princesa de la dinastía Han se casara con Yuan Huimi. Por lo tanto, en el año 61 a.C., Chang Hui pasó otra vez por la Xuanzhi para volver a establecer la alianza matrimonial entre los Han y los Usun. Zhi Sefu se encontraba muy atareado desde tempranas horas de la mañana. Esa mañana, los peatones, los soldados y las caravanas comerciales pasaron como de costumbre por el camino delante de Xuanzhi. Las políticas gubernamentales establecidas en las regiones occidentales del Imperio Han resultaron eficaces.
El Imperio Han estaba ganando el control de los territorios de las regiones occidentales mediante la aplicación de estrategias eficientes, incluyendo la alianza matrimonial, la rotulación de tierras, el envío de funcionarios estacionados, ofrecimientos económicos, ataques militares, así como el sometimiento de un pueblo bárbaro para subyugar a sus propias razas. De tal manera, los habitantes de la llanura central podían dedicarse tranquilamente al desarrollo de la producción, y también tuvieron la oportunidad de exportar los productos de seda del sur a los territorios de las regiones occidentales. Debido al gran auge del comercio de la seda, la fabricación de este elegante y hermoso tejido se desarrolló rápidamente en Luoyang y desde allí fue transportado a lo largo del corredor de Hexi hacia los vastos territorios de las regiones occidentales. En los manuscritos en tablillas de bambú de la dinastía Han, desenterrados de las ruinas de Xuanquanzhi, se puede ver los registros detallados de los nombres de las estaciones de posta y la distancia que había entre Wuwei y Dunhuan. Desde Canzong, Luanyao, Xiaozhangye, Wuzang, Xianmei, Dichi, hasta Lude, Zhaowu, Xilianzhi, Biaoshi, todas estas estaciones de posta indicaban exactamente el trayecto de marcha en el tramo oriental de la Ruta de la Seda. La prosperidad de la Ruta de la Seda se debe a la función estabilizadora de las estaciones de posta localizadas a lo largo de esta famosa ruta. En una tarde del año 61 a.C., Zhi se dedicaba por completo a sus laboriosos preparativos y la delegación de Changhui, conocido también por su título de Marqués Changluo, tenía previsto llegar aquí por la tarde. A diferencia de los intensos viajes efectuados anteriormente, este era un viaje fácil y alegre. Esta vez su misión consistió en ir al reino Usun para aceptar la dote para los esponsales y así el príncipe heredero se casaría con la princesa Han. Antes del atardecer, la delegación de Changhui llegó a Xuanquanzhi. La atmósfera atareada pero animada alcanzó su clímax. A lo largo de las 4 décadas transcurridas desde la alianza matrimonial cumplida por la princesa Jieyou, las relaciones entre los Han, los Usun, así como otros reinos en las regiones occidentales, se desarrollaron exitosamente. Para celebrar este momento extraordinario, Zhi organizó exclusivamente un gran banquete de bienvenida y preparó con antelación abundante comida. En Xuanquanzhi reinaba una atmósfera de gran alegría. La escena de esa noche no la podemos recuperar, pero los manuscritos en tablillas de la dinastía Han, en los cuales aparece registrada esta recepción, han sido conservados hasta hoy día. Este es el manuscrito Gastos de recepción del Marqués Changluo en Xuanquanzhi durante el 5º año de la era Yuancan, que tiene registrado el número de personas y la cantidad de alimentos consumidos en este evento. En otoño de ese mismo año, el marqués Changluo regresó del territorio de los Usun. Junto con él, una gran delegación de 300 personas llegaron a la capital Chang'an para recibir a la novia. Esta enorme delegación de alto nivel enviada por los Usun a la dinastía Han, un hecho sin precedentes. En el año 60 a.C., el Imperio Han estableció el protectorado de las regiones occidentales en la ciudad de Ulei, hoy provincia de Xinjiang, para enviar formalmente funcionarios y el ejército de guarnición y aplicar los decretos gubernamentales, y empezó a ejercer su soberanía sobre estas regiones. Zheng Ji,
ministro asistente del Imperio Han, salvado por el ejército dirigido por Chang Hui en el territorio de los Yushi 4 años atrás, fue nombrado como el primer jefe del protectorado y llegó a ser el oficial con el más alto rango militar y político del Imperio Han para la administración de las regiones occidentales. Esto se refiere a lo que se describe en el capítulo titulado Biografía de Zheng Ji del libro de Han, que reza lo siguiente: las órdenes del Imperio Han han llegado a controlar regiones occidentales. Desde entonces, las fuerzas Han continuaron expandiéndose en las regiones occidentales. El número de los reinos subordinados aumentó de 36 a 48. Los mensajeros enviados por los distintos reinos de las regiones occidentales para tributar al Imperio Han no cesaron de ir y venir. El hecho de que todos los reinos vinieron a ofrecer tributo se convirtió en una moda en aquella época. Xuanquanzhi, situada en un tramo importante del corredor de Hexi, siempre estaba muy concurrida. Durante sus viajes de tributo, estos mensajeros procedentes de las regiones occidentales mostraron gran admiración por la rigurosa disciplina militar y el orden que imperaba en el Imperio Han. En ese momento, el Imperio Han desarrolló unas fuerzas militar y diplomática al mismo tiempo, apoyando al sistema de roturación de tierras y la guarnición de las fronteras. Desde entonces, el corredor de Hexi podía controlar el paso del transporte desde la llanura central hasta las regiones occidentales. Siendo el canal diplomático y político de la llanura central hacia el oeste, este pasaje se convirtió en un lugar de suprema importancia en la frontera del noroeste. Año 52 a.C. Gracias a la mediación de Chang Hui, Yang Kuimi, el hijo mayor de la princesa Yeyou, pasó a ser el gran líder de los Usun y el reino Usun se convirtió formalmente en un estado subordinado al Imperio Han. Para ayudar a la princesa Yeyou y a Yang Kuimi, Chang Hui viajó nuevamente al reino Usun. Durante este tiempo, la situación política interna en este reino era muy inestable. Por consiguiente, Chang Hui, el responsable que llevaba sobre sus hombros una gran misión nacional, necesitaba mantener una comunicación oportuna y fluida con el Imperio Han. Justamente en ese momento, Chang Hui fue llamado para que regresara urgentemente a la capital Chang'an. Falleció Chao Chunguo, general posterior de la dinastía Han. Chao Chunguo, originario del distrito de Shanghui de Longxi, la actual ciudad de Tianshui de la provincia de Gansu, fue uno de los generales más destacados del Imperio Han registrados en los anales. Después de muchos años trabajando junto con Chao Chunguo, Chang Hui sintió un gran respeto hacia él. La implantación del sistema de roturación de tierras y la guarnición de fronteras por Chao Chunguo fue una política de guía adoptada por el Imperio Han para gobernar las regiones occidentales. 9 años atrás, esto es, en el año 61 a.C., el mismo año en que Chang Hui presidió la delegación para recibir los esponsales del reino Usun, Chao Chunguo, de 76 años de edad, se ofreció a dirigir las tropas de la expedición sin preocuparse de su edad avanzada para custodiar el corredor de Hexi. Durante la expedición, Chao Chunguo presentó sus memoriales ante la dinastía Han en 3 ocasiones con resumen de las experiencias en el sistema de roturación de tierras que el Imperio Han había implantado durante muchos años y propuso una política estratégica de que a través de la roturación de tierras se puede ahorrar fondos internamente y guarnecer y defender contra el exterior. Estos 3 memoriales resumieron el sistema de roturación de tierras implantado por el Imperio Han a un nivel estratégico y esta política consiguió atraer la atención sin precedentes de todo el imperio. Los soldados, tras haber participado en las guerras, dejaron de lado las espadas y desempeñaron trabajos de arado para recuperar la producción local y al mismo tiempo ayudarles a olvidar los rencores generados por las guerras, garantizando la estabilidad a largo plazo de la región. Esto no solo destacó la importancia estratégica en aquella época, sino que también tuvo un impacto trascendental.
De su regreso apresurado a la capital, Chang Hui pasó de nuevo por Xuanchuanzhi. Esta vez, Chang Hui decidió quedarse un día más allí. Quizás él no llegó a darse cuenta que sus viajes a los territorios de las regiones occidentales durante 20 años marcaría el punto final en su vida a partir de ese momento. Desde entonces, Chang Hui nunca volvió a pasar por Xuanchuanzhi. Una vez que regresó a la capital Chang'an, Chang Hui asumió el cargo que había ejercido del general derecho, Zhao Chunguo, y al mismo tiempo siguió ocupándose de los asuntos exteriores relacionados con los reinos del oeste. Año 51 a.C. Este fue un año lleno de acontecimientos. Falleció Yang Huimi, el líder de los Usun e hijo mayor de la princesa Yeyou, quien fue nombrado como el príncipe heredero apenas hace 3 años. En ese momento, la princesa Yeyou había cumplido la edad de 70 años. Una carta escrita por ella y dirigida al emperador Han fue llevada por un mensajero desde Xuanchuanzhi hacia la capital Chang'an. La princesa Yeyou pidió volver a su pueblo natal. Después de 2 años, específicamente en el año 49 a.C., la princesa Yeyou falleció en Chang'an, quien había invertido toda su fuerza intelectual y física en el desarrollo de las regiones fronterizas occidentales de China. 2 años más tarde, Zhi Zifu se enteró de que Chang Hui, conocido también como el marqués Changluo, falleció en Chang'an. Hoy en día, no hay manera de saber en qué año Zhi Zifu abandonó Xuanchuanzhi, tampoco apareció su nombre en los registros y mucho menos donde fue enterrado finalmente. Sin embargo, sabemos que tanto para él como para Xuanchuanzhi esos años fueron muy activos. Después de 2000 años, a través de las continuas excavaciones arqueológicas, se recuperó finalmente la trayectoria de los años de evolución que había experimentado Xuanchuanzhi. De acuerdo con las investigaciones de las ruinas de Xuanchuanzhi, desde la dinastía Han hasta las dinastías Wei y Jin, esa estación de posta desempeñó un papel importante. Una vez que fue abolido el sistema de Zhi durante las dinastías Wei y Jin, las estaciones de postas volvieron a funcionar durante la dinastía Tang gracias al sistema Xuanchuanyi. Después de la caída de la dinastía Song, este sistema desapareció gradualmente en los años posteriores. Hoy en día, cuando la gente echa una mirada retrospectiva sobre la historia, llega a conocer profundamente la importancia estratégica de la apertura del corredor de Hexi llevada a cabo por el Imperio Han.
En la época de la poderosa y próspera dinastía Han, y con un vasto territorio, este imperio se extendió ampliamente hacia el noroeste a lo largo de la cordillera Xiliang y abrió formalmente una red de rutas comerciales a lo largo de la Ruta de la Seda. Partiendo de la llanura central y atravesando el corredor de Hexi, un pasaje estratégico, se podía entrar en el vasto territorio de las regiones occidentales. Este pasaje no solo era crucial para la estabilidad y el desarrollo de los territorios en las regiones occidentales, sino también estaba estrechamente relacionado con el destino del Imperio Han. Gu Zuyu, un geopolítico que vivió a finales de la dinastía Ming y principios de la dinastía Qing, llegó a la siguiente conclusión: si se quiere defender los territorios de las montañas Qin y Long, es necesario estabilizar Hexi, y para conseguirlo es obligatorio explorar los territorios de las regiones occidentales. Después de haber transcurrido 2000 años y experimentado decenas de cambios de dinastías, el sistema de roturación de tierras guareciendo las fronteras implementado por el Imperio Han en el corredor de Hexi ha ejercido nuevamente una profunda influencia sobre China. Después de la fundación de la Nueva China, el gobierno chino comenzó a disponer un gran número de tropas para la roturación de tierras en las fronteras del noroeste, noreste y suroeste. A mediados del siglo XX, la roturación de tierras y la guarnición de fronteras se han convertido en un objetivo prioritario para las políticas nacionales de la Nueva China. La historia ha construido, de esta manera, un solapamiento significativo. Frente a las estrellas brillantes del corredor de Hexi, uno puede sentirse profundamente emocionado por el eco de la historia. Ha transcurrido el tiempo. El espacio-tiempo es imposible de reproducir. Sin embargo, la vida fronteriza que dejó el Imperio Han en el corredor de Hexi nos sigue cautivando y conmoviendo profundamente.